Shadia nos acompaña el día de hoy, es veterinaria para hablar de la castración de nuestras mascotitas. Shadi, ¿cómo estás? Bienvenida, nos encanta tenerte aquí en el programa y yo creo que la primera pregunta es esa, que me dijeron que qué mala, que no le dejé sentir nada a mi pobre negrito, los placeres de la vida. Dios mío santo, me estoy sintiendo mal, ¿está bien? ¿A qué edad es aconsejable castrarles? ¿Hay que esperar el primer celo o puede ser antes como lo hice yo? No, de hecho es una muy buena pregunta. Nosotros como veterinarios y de hecho las personas que trabajamos también en control de poblaciones siempre recomendamos que la esterilización o la castración tanto en machos y hembras, perros y gatos tiene que ser antes del primer celo. Ahí está, antes del primer celo. ¿Ves, negrito mío? Bueno, yo así al mío sí le di chance, ¿no? Para que tenga su primera camada. ¿Por qué no? ¿Por qué es aconsejable? Ajá, ¿por qué es aconsejable? Bueno, es aconsejable primero porque antes del primer celo lo que podemos hacer es evitar que los comportamientos que son relacionados con el tema de la reproducción se manifiesten tanto en machos como en hembras. También reducimos en un porcentaje importante la aparición de enfermedades en el futuro, como por ejemplo tumores mamarios o otras enfermedades también en los machos, de la próstata, por ejemplo. Entonces, nosotros siempre recomendamos también por el hecho de las camadas, ¿no? Los perritos a veces incluso son nuestra vida y todo, pero no tienen un solo perrito. Tienen 3, 4. Depende de las razas exacto, depende de las razas. En algunos casos pueden ser hasta 10 perritos, que a veces nosotros consideramos que los podemos ubicar en hogares lindos. La mayoría se lo puede hacer, pero realmente tenemos un problema enorme de sobrepoblación y la esterilización es el único método eficaz para evitar animalitos en las calles. Y lo que tú dices es tan cierto. Yo creo que cada vez tenemos más y más y más perritos por el tema de la esterilización. Pero ¿cómo hacer una esterilización? ¿Cómo llevarlos? ¿Hay campañas para hacerlo? ¿Cuánto me podría costar una castración para un perrito, para un gatito? Bueno, depende muchísimo justamente la técnica. Sí existen campañas que generalmente se las asocia con, por ejemplo, las campañas municipales o las campañas en organizaciones de protección animal que tienen un costo más bajo que generalmente cubre solo los insumos, pero de ahí tenemos de todo precio, porque digamos que la técnica quirúrgica puede variar desde las castraciones quirúrgicas que son realizadas justamente en campaña hasta otras que ya tienen técnicas como incluso la laparoscopía. Entonces existe ya la opción de hacer cirugía laparoscópica para nuestros animalitos, que tiene muchos beneficios también, y obviamente el costo va a variar dependiendo de lo que está en nuestras posibilidades, pero la esterilización, como digo, es realmente el único método. La castración quirúrgica es el único método eficaz, eficiente para el control de poblaciones y para prevenir enfermedades futuras. Shadia, ahora, ¿cuáles son los cuidados que nosotros tenemos que tener con nuestra mascota después de realizar la castración? Si lo hacemos, obviamente, de manera laparoscópica, o si se lo hace de la forma, no sé si decir tradicional, no sé si es de esa manera, pero la que conocemos, que hay que ponerles después del conito porque se están lamiendo constantemente y eso hay que evitar. ¿Cuáles son los cuidados? Exactamente, los cuidados son realmente sencillos, no es una cirugía que sea muy complicada, sobre todo para el cirujano que ya está experimentado, que ya tiene experiencia en este tipo de cirugía. Lo que tenemos que evitar es que el animalito se vaya a lamer el puntito de la cirugía. Generalmente se dejan unos 2 o 3 puntos para hacer una evaluación postquirúrgica después de unos 12 a 15 días para retirar los puntos. Entonces tenemos que evitar que nuestro animalito se lama, se ensucie, sobre todo si es que tiene acceso a áreas, por ejemplo, a jardines o al parque donde puede haber tierra. Tenemos que limpiar la herida con agüita de manzanilla o con sablón, por ejemplo, diluido. Obviamente los veterinarios generalmente ya recomiendan cómo es la frecuencia y la forma de la limpieza de la herida, y si es que nuestro animalito presenta estos comportamientos de que no es posible evitar que se lama, ahí sí podemos utilizar el collar isabelino, o ahora también existen unas fajas postquirúrgicas que les ponemos como tipo una camisetita para evitar, exactamente, para evitar que se laman y se pueda infectar o se puedan abrir la herida. Mi productora era por acá que me decía: Martín, pregúntale esto al especialista, por favor, porque se hablaban de algunas, me comentaba de algunas inyecciones anticonceptivas para los peluditos. ¿Sirve esto? ¿Es una muy buena alternativa o realmente mejor optamos por lo quirúrgico? La verdad es que no lo recomendamos ni personal ni desde la fundación para la que trabajo, porque genera muchos más problemas después, o sea, posteriores, ¿no? O sea, realmente, primero por el bienestar, exactamente, por el bienestar de los animalitos. Hemos visto que
que muchas veces este tipo de inyecciones que son para prevenir la gestación puede generar piómetras en las hembras, que es una infección del útero que puede incluso llegar a ser mortal. Entonces, realmente, y también por economía, o sea, sabemos que en cada ciclo tendríamos que volver a poner estas inyecciones para evitar la preñez, pero van a seguir teniendo el comportamiento, justamente muchas veces es no deseado, incluso, por ejemplo, en las hembras que tengan secreciones, sangrado. Entonces, eso generalmente a los tutores no les gusta y la única forma de evitarlo es mediante la castración quirúrgica. Entonces, no recomendamos realmente este tipo de jeringuillas, este tipo de medicaciones como decía, por el tema de bienestar animal y también por economía. Una sola vez que realicemos la esterilización, con eso no volvemos a tener problemas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nos estamos enfocando un poquito más como en los perritos, ¿no? Pero ¿qué pasa con los gatitos, por ejemplo? ¿Se puede realizar el mismo procedimiento o cómo funcionan ellos? Es el mismo procedimiento en gatitas, tanto hembras como machos. No hay ningún problema con la castración quirúrgica. De hecho, en gatitos se puede realizar antes. Nosotros en las perritas, en las hembras, generalmente recomendamos que sea desde los 6 meses. En los gatitos se puede hacer incluso antes, desde los 4 o 5 meses, sin ningún problema. Y por lo mismo, no vamos a evitar complicaciones. Gatos, que es más complicado. Exactamente, es más complicado. Y sobre todo cuando ellos ya exhiben un comportamiento reproductivo, ¿no? El tema de que empiezan a maullar, las hembras, los machos también empiezan a desesperarse, incluso por salir a buscar una hembra. Entonces, todo eso nos evitamos con la castración temprana. Y claro, los dueños de gatitos, yo creo que a la mayoría, al 90% les pasa que tienen su gatito y después están ahí en redes sociales que tienen camadas queriendo ubicarles un hogar. Entonces yo creo que en gatitos es más que necesario. Entonces, como conclusión, es bueno la castración y hacer una castración quirúrgica, como nos comentaba el especialista, ¿no? Hacerla antes del primer celo. Así que si usted tiene un peludito, esta es la alternativa que usted tiene, sobre todo para el tema del control, que cada vez vemos más perritos en las calles o gatitos. Y eso va a ayudar bastantísimo a la sociedad. Así es, muchísimas gracias. Nos acompañó el día de hoy Shadi Heredia. Ella es veterinaria. Sus contactos o redes sociales aparecieron en pantalla. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, es súper importante siempre ir a manos de un especialista.